Javier Milei fue expulsado de una tienda de lujo. Cuando descubrieron la verdad, ya era tarde. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió pasar una tarde alejado de la Casa Rosada, solo quería un momento de normalidad. Vistiendo ropa sencilla y sin escolta, entró a un exclusivo centro comercial en Buenos Aires, buscando un regalo para alguien especial. Pero lo que parecía un simple paseo se convirtió en una pesadilla cuando una vendedora lo acusó de robo sin ninguna prueba, solo por su apariencia. Lo que ella no sabía era que estaba humillando al hombre más poderoso del país. Y cuando la verdad salió a la luz, ya no había vuelta atrás. Antes de comenzar, dale like y suscríbete para que podamos seguir creando historias como esta. El sol de la tarde bañaba las calles de Buenos Aires con una luz dorada que hacía brillar los vidrios de los altos edificios. Entre el murmullo constante de la ciudad, el paseo de lujo se alzaba como un templo moderno del consumismo, con sus puertas de bronce y guardias impecablemente uniformados. Dentro de ese mundo de mármoles pulidos y vitrinas iluminadas, un hombre de mediana edad caminaba sin prisa, pasando casi desapercibido entre la clientela adinerada. Javier Milei ajustó inconscientemente las gafas de sol mientras recorría el pasillo central. Su atuendo casual, jeans oscuros, camisa blanca sencilla y zapatillas deportivas limpias, pero no nuevas, contrastaba marcadamente con los trajes a medida y bolsos de diseñador que lo rodeaban. Respiró hondo, disfrutando del anonimato. Después de semanas de reuniones interminables en la Casa Rosada, necesitaba este momento de normalidad. El escaparate de joyería Sargento llamó su atención. Entre las piezas exhibidas, un reloj de edición limitada capturó su mirada. Perfecto para el cumpleaños de mi hermana, pensó mientras empujaba la pesada puerta de cristal. El tintineo discreto de una campana anunció su entrada. Dentro, el aire olía a cuero fino y limpieza impecable. Las luces estratégicamente colocadas hacían brillar cada joya como pequeñas estrellas. Detrás del mostrador principal, Sofía Rinaldi, la gerente de turno, levantó la vista de su computadora. Sus ojos expertos escanearon al nuevo cliente en menos de 3 segundos, ropa sencilla, sin alhajas visibles, aspecto relajado. Su sonrisa profesional se volvió un poco más rígida. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Su voz era dulce, pero contenía una nota de distancia. Javier señaló el reloj en la vitrina. Me gustaría ver ese modelo, por favor. Sofía dudó visiblemente. Es una pieza exclusiva, señor. De la colección Platinum. El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. Lo sé. Por eso estoy interesado. Su tono era calmado pero firme. Con movimientos calculados, Sofía abrió la vitrina con una llave que llevaba colgada al cuello y sacó el reloj. Al colocarlo sobre el felpudo negro del mostrador, sus ojos no dejaban de observar las manos del cliente. Javier tomó el reloj con cuidado, apreciando el peso del titanio, la suavidad del mecanismo al girar la corona. ¿Tiene garantía internacional? La pregunta pareció sorprender a la vendedora. Por supuesto, pero... Hizo una pausa significativa. Este modelo tiene un precio especial. $120.000. El silencio que siguió fue incómodo. Sofía interpretó la falta de respuesta inmediata como confirmación de sus sospechas. Extendió la mano. Si quiere, podemos mostrarle opciones más accesibles. Javier alzó ligeramente las cejas, pero devolvió el reloj. No, gracias. Este es el que me interesa. Sacó su billetera. ¿Aceptan tarjeta? En ese momento, otro empleado, un hombre joven con el pelo engominado, se acercó y murmuró algo al oído de Sofía. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Señor, antes de continuar, ¿podría mostrarme algún documento? Es política de la casa para transacciones mayores. El ambiente en la joyería cambió sutilmente. 2 guardias de seguridad que estaban cerca de la entrada se enderezaron. Javier sintió cómo la situación escalaba, pero mantuvo la calma. No veo por qué sería necesario antes de concretar la compra. Su voz era tranquila pero había perdido toda cordialidad. Sofía respiró hondo. Es que, hemos tenido incidentes recientemente. Personas que fingen interés en piezas valiosas para, bueno, usted entiende.
Los ojos de Javier se enfriaron. ¿Está insinuando que voy a robarle? No, no es eso. Comenzó la vendedora, pero su tono delataba que era exactamente lo que pensaba. El guardia más cercano se acercó. Señor, vamos a tener que pedirle que nos acompañe. Javier miró alrededor. Otros clientes observaban la escena con curiosidad. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos. ¿En serio? ¿Por qué? Procedimiento estándar, dijo el guardia con una voz que no admitía réplica. Si no hay problema, no debería importarle. Por un instante, Javier consideró revelar su identidad. Un simple sabe quién soy, habría terminado todo al instante. Pero algo lo detuvo. La curiosidad de experimentar lo que miles de argentinos comunes vivían a diario pesó más que su orgullo. Está bien, dijo finalmente. Los acompaño. El trayecto hacia la oficina de seguridad pareció durar una eternidad. Las miradas de los demás compradores lo seguían, mezcla de curiosidad y superioridad moral. Al pasar frente a una vitrina, su propio reflejo lo sorprendió, parecía tan común, tan ordinario, tan vulnerable. La oficina era pequeña y olía a café rancio. El jefe de seguridad, un hombre cincuentón con bigote gris, lo miró con desdén. Siéntese. Vamos a revisar las cámaras y luego hablamos. Los siguientes 20 minutos fueron de un silencio opresivo. Javier podía escuchar los clics del mouse mientras el hombre revisaba las grabaciones. Fuera, el murmullo del centro comercial continuaba, ajeno al pequeño drama que se desarrollaba tras las puertas cerradas. Finalmente, el guardia suspiró. Parece que hubo un malentendido. No había disculpa en su voz, solo fastidio por la pérdida de tiempo. Puede irse. Javier se levantó lentamente. ¿Eso es todo? ¿Quiere que llame a la policía?, preguntó el hombre con sarcasmo. Al salir de la oficina, el aire del centro comercial le pareció repentinamente viciado. Las luces demasiado brillantes, los aromas de las perfumerías demasiado dulces. Sacó su teléfono del bolsillo, el dispositivo oficial del gobierno que siempre llevaba consigo, y vio 3 llamadas perdidas de su jefe de gabinete. Mientras caminaba hacia la salida, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Esto no va a quedar así, murmuró para sí mismo, justo cuando el primer transeúnte reconocía su rostro y abría la boca en una expresión de asombro. El escándalo estaba a punto de comenzar. La noche caía sobre Buenos Aires cuando el primer video comenzó a circular. Las imágenes eran borrosas, grabadas con un teléfono móvil, pero mostraban con claridad a un hombre de mediana edad siendo escoltado por guardias de seguridad fuera de Joyería Sargento. El clip de apenas 45 segundos se compartió inicialmente en un grupo de WhatsApp de empleados del centro comercial, con el sarcástico título, «Otro pobre diablo que quiso jugar a los ricos». Para la medianoche, el video ya había saltado a Twitter. Los primeros 100 retweets vinieron de cuentas de activistas contra la discriminación de clase. El hashtag #humillación en el paseo del lujo comenzó a ganar tracción entre usuarios que compartían sus propias experiencias de trato discriminatorio en tiendas exclusivas. Javier Milei observaba el crecimiento del escándalo desde su departamento en Recoleta, refrescando cada 5 minutos las notificaciones en su teléfono. Su asistente personal había llamado 3 veces en la última hora, pero él seguía sin responder. Dejen que crezca, murmuró mientras veía cómo el conteo de reproducciones pasaba de 10.000 a 50.000 en cuestión de minutos. En las redes, los comentarios se dividían. Algunos usuarios defendían a la joyería, si no tienes para comprar, no entres a molestar. Otros, la mayoría, expresaban indignación, ¿y si solo quería ver el reloj antes de decidir? Un tuitero con apenas 200 seguidores fue el primero en notar algo peculiar. Oigan, ese tipo se parece mucho al presidente. En la redacción de Clarín, la periodista Valeria Montes ya trabajaba en la historia. Había recibido el video de una fuente anónima y algo en la actitud del hombre le resultaba familiar. Pidió a su editor que comparara las imágenes con fotos recientes de Milei sin corbata. La similitud era inquietante. Mientras tanto, en las oficinas corporativas de Joyería Sargento, el gerente regional, Marcos Villanueva, revisaba desesperadamente las grabaciones de seguridad. Las cámaras de alta definición mostraban con claridad cada momento de la interacción. No había duda,
el cliente humillado era efectivamente el presidente de la nación. Villanueva palideció al darse cuenta de la magnitud del error. Mierda, fue lo único que atinó a decir antes de llamar al dueño de la cadena. A las 2:17 de la mañana, el portal de noticias Infobae publicó la exclusiva: ¿fue el presidente víctima de discriminación en lujosa joyería porteña? La nota incluía declaraciones de testigos y un análisis de expertos en lenguaje corporal que señalaban los gestos de desprecio de la vendedora. En menos de 20 minutos, el artículo superó el 1.000.000 de visitas. Los teléfonos de la joyería no dejaban de sonar. Sofía Rinaldi, la vendedora involucrada, recibió una llamada del departamento legal de la empresa a las 3 de la mañana. No hagas declaraciones a nadie, le ordenó el abogado con voz grave. Colgó el teléfono con las manos temblorosas, imaginando ya el despido inevitable y el escarnio público. Para el amanecer, el escándalo era imparable. Los principales matutinos dedicaban sus portadas al incidente. En TN, el panel de debate se dividía entre quienes condenaban el clasismo de la joyería y quienes cuestionaban por qué el presidente andaba de paseo en lugar de trabajar. En C5N, un sociólogo analizaba el fenómeno. Esto evidencia la fractura social en Argentina, donde el dinero sigue siendo el principal criterio de valoración personal. A las 9 de la mañana, Joyería Sargento publicó un comunicado en sus redes sociales: lamentamos profundamente cualquier malentendido ocurrido ayer en nuestro local del Paseo de Lujo. Valoramos a todos nuestros clientes por igual y estamos revisando nuestros protocolos para evitar situaciones similares en el futuro. La falta de una disculpa directa y la palabra malentendido en lugar de discriminación echó más leña al fuego. En la Casa Rosada, el jefe de gabinete aguardaba impaciente las instrucciones del presidente. ¿Quieres que emitamos un comunicado oficial?, preguntó durante el desayuno. Milei terminó su café con leche antes de responder. No todavía. Deja que siga creciendo. La gente necesita entender que esto le pasa a cualquiera, no solo al presidente. Los memes no se hicieron esperar. Uno particularmente viruloso mostraba a Milei con ropa harapienta y el texto: así me ven cuando voy a comprar pan. Otro, más ingenioso, recreaba la escena de la joyería con personajes de El Zorro. Las redes ardían con comentarios sarcásticos, y el reloj era de oro macizo o de oro presidencial. Al mediodía, una manifestación espontánea se formó frente al Paseo de Lujo. Un grupo de jóvenes con carteles que decían el dinero no te hace mejor persona y todos merecemos respeto bloqueaba la entrada principal. La policía observaba sin intervenir, consciente de la sensibilidad del asunto. En su despacho, mientras firmaba documentos rutinarios, Milei sonreía al ver las noticias en su computadora. El escándalo había superado sus expectativas. Pero lo que más le llamó la atención fue un mensaje privado que le llegó a su cuenta oficial de Twitter. Era de un padre de familia de La Matanza: a mi hija de 16 años la siguieron por una tienda de ropa la semana pasada porque llevaba zapatillas rotas. Gracias por darle voz a esto. El teléfono volvió a sonar. Era su ministro de Seguridad informando que la joyería había presentado una denuncia contra personas no identificadas por amenazas en redes sociales. Milei soltó una carcajada. Que la presenten en papel membretado, así la usamos de papel higiénico. Al caer la tarde, los canales de noticias anunciaban que el dueño de Joyería Sargento, el empresario Raúl Mendiberri, volvía de urgencia desde Miami. En los estudios de televisión, los analistas comenzaban a preguntarse en voz alta cuánto daño reputacional sufriría la marca. En las calles, la gente común compartía sus propias historias de discriminación, encontrando por primera vez una plataforma para ser escuchados. Milei apagó el televisor y se recostó en su sillón. El escándalo ya tenía vida propia. Mañana sería otro día, y la batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo importante estaba cambiando en el país. No se trataba de izquierda o derecha, de ricos o pobres. Se trataba de algo mucho más básico: dignidad. El salón blanco de la Casa Rosada estaba inusualmente lleno. Cámaras de todos los medios importantes apuntaban hacia el atril presidencial, donde un micrófono con el escudo nacional esperaba ser usado. Los periodistas murmuraban entre sí, comparando notas sobre lo que podría anunciar el presidente después de 3 días de silencio oficial sobre el incidente en la joyería.
El aire olía a café recién hecho y anticipación. Javier Milei entró por una puerta lateral sin el tradicional anuncio de los edecanes. Vestía un traje oscuro, sin corbata, y su expresión era seria pero tranquila. El murmullo cesó de inmediato cuando se acercó al micrófono. Los flashes iluminaron su rostro como relámpagos en una tormenta. Buenos días a todos. Hoy no estoy aquí como presidente, sino como un ciudadano más que vivió lo que miles de argentinos experimentan a diario. Su voz resonó con una calma que contrastaba con la electricidad en el ambiente. Hace 72 horas, fui tratado como un delincuente por el simple hecho de vestir ropa común y querer ver un reloj en una joyería de lujo. Las cámaras se enfocaron hacia atrás para mostrar una pantalla gigante que comenzaba a mostrar imágenes, decenas de testimonios grabados en video de personas contando sus propias experiencias de discriminación. Una madre de Villa Lugano relataba cómo la habían seguido por una tienda de ropa mientras cargaba a su bebé. Un estudiante universitario mostraba el ticket de compra que le exigieron antes de dejarlo entrar a un local de electrodomésticos. Una mujer mayor lloraba al recordar cómo la habían humillado en una perfumería por pagar con monedas. Esto no es un incidente aislado, continuó Milei mientras los videos seguían reproduciéndose. Es un patrón sistemático que atraviesa nuestra sociedad. Un cáncer que divide a los argentinos entre los que merecen ser atendidos y los que no. En la quinta fila de periodistas, Valeria Montes tomaba notas frenéticas mientras su editor le enviaba mensajes urgentes al celular. El hashtag #yo también fui discriminado ya estaba trending topic en Twitter, con miles de historias virales. Mientras el presidente hablaba, en las oficinas corporativas de Joyerías Argento se vivía un clima de pánico. Raúl Mendiberri, el dueño de la cadena, miraba en directo la conferencia con la mandíbula apretada. Acababa de recibir el reporte de que 6 locales habían tenido que cerrar temprano por protestas espontáneas de clientes indignados. En su escritorio, el comunicado de prensa anunciando la suspensión de Sofía Rinaldi parecía ahora insuficiente, casi ridículo. Por eso hoy anuncio 2 medidas concretas, declaró Milei mientras la cámara hacía un close-up de sus manos sosteniendo un documento. Primero, presentaré un proyecto de ley para crear el Observatorio Nacional contra la Discriminación Comercial, que recibirá denuncias y fiscalizará establecimientos. Segundo, instruye al Banco Central para que regule el uso de perfiles socioeconómicos en la aprobación de tarjetas de crédito. El murmullo entre los periodistas creció. Un reportero de economía levantó la mano para preguntar sobre posibles afectaciones al sector retail, pero Milei continuó como si no lo hubiera visto. Señores empresarios, dijo mirando directamente a las cámaras, el libre mercado no puede ser excusa para el maltrato. Si su modelo de negocio depende de humillar a quienes considera indeseables, entonces su modelo está podrido desde la raíz. En ese preciso momento, en un pequeño departamento de Flores, Sofía Rinaldi veía la transmisión con las manos temblorosas. Las notificaciones de su teléfono no paraban, mensajes de odio, amenazas, memes burlones. Su foto de perfil de Facebook había sido compartida miles de veces con el epígrafe "la vendedora que se creía reina". Su jefe le había dicho que era una medida temporal, pero sabía que su carrera en retail había terminado. Lo que más le dolía no eran los insultos, sino el video que ahora mostraba TN. Imágenes de seguridad de hace 3 meses donde ella misma le pedía a un guardia que vigilara a una familia de turistas del interior que miraba los anillos de compromiso. No recordaba el incidente, pero ahí estaba, con su misma sonrisa condescendiente, sus mismos gestos de falsa amabilidad. De vuelta en la conferencia, Milei terminaba su discurso con una frase que inmediatamente se volvería icónica: en la Argentina que quiero construir, el único requisito para ser bien tratado es ser persona. Nada más, y nada menos. Los aplausos estallaron incluso entre los periodistas más escépticos. Fuera del salón, un grupo de empleadas domésticas que limpiaban oficinas vecinas se habían detenido a escuchar por una puerta entreabierta. Una de ellas, Ramona, se secó una lágrima furtiva con el delantal. La semana pasada, la habían echado de una cafetería de Puerto Madero por sentarse a descansar después de entregar un CV. Mientras el presidente salía del salón sin responder preguntas, su equipo de comunicación repartía carpetas con datos alarmantes.
El 68% de los argentinos había sufrido algún tipo de discriminación comercial, según una encuesta rápida que habían realizado en las últimas 48 horas. Los canales de televisión comenzaban ya sus paneles de debate, dividiendo sus pantallas entre el análisis político y las reacciones ciudadanas que llegaban por redes sociales. En las calles aledañas a la Casa Rosada, una manifestación espontánea crecía como una marea. No eran los usuales grupos organizados con banderas y megáfonos, sino gente común con carteles hechos a mano. Gracias por vernos, decía uno. El respeto no cuesta nada, proclamaba otro. El escándalo había dejado de ser sobre un presidente y una joyería. Se había convertido en el espejo donde Argentina veía reflejada una herida social que llevaba demasiado tiempo infectada. Y como todas las heridas verdaderas, limpiarla iba a doler. El despacho presidencial olía a café recién hecho y tensión. Javier Milei revisaba por tercera vez el borrador del proyecto de ley que llevaría al Congreso en 48 horas. En la pantalla de su computadora, un informe del equipo legal destacaba en rojo las partes más controvertidas, multas de hasta 10 millones de pesos por discriminación comprobada, auditoría sorpresa en establecimientos comerciales y la creación de un registro público de denuncias. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era su ministro de Economía. Presidente, acabo de salir de una reunión con la Cámara de Comercio. Están furiosos. Amenazan con despedir empleados si el proyecto avanza. Milei dejó escapar un suspiro mientras observaba por la ventana la Plaza de Mayo, donde un grupo de manifestantes coreaba consignas a favor de la nueva ley. Que amenacen lo que quieran. Esto ya no es negociable. Mientras colgaba, su secretaria entró con una carpeta marcada como urgente. Dentro, un informe de inteligencia detallaba las reuniones secretas entre dueños de grandes cadenas comerciales y líderes de la oposición. Habían estado moviendo hilos para frenar el proyecto antes de que llegara al recinto. En el edificio de la Cámara Argentina de Comercio, el ambiente era de guerra. Raúl Mendiberri, dueño de Joyerías Argento, golpeó la mesa con el puño. Esto es un ataque directo al sector privado. Las otras 12 personas en la sala, dueños de tiendas de lujo, supermercados premium y franquicias internacionales, asentían con gestos graves. Un abogado corpulento pasó hojas de un contrato. Tenemos la opción de demandar al Estado por injerencia indebida. Argumentar que estas regulaciones afectan la libertad de comercio. No servirá, interrumpió la dueña de una cadena de boutiques. El apoyo popular es demasiado fuerte. Necesitamos algo más inteligente. Fue entonces cuando el representante de la Asociación de Centros Comerciales sonrió. ¿Y si demostramos que el propio presidente exageró lo que pasó? Que todo fue un montaje político. Sacó su teléfono y mostró un video editado donde se veía a Milei sonriendo al salir de la joyería. Con el recorte correcto, podemos cambiar la narrativa. En las redes, la batalla se intensificaba. Mientras los hashtags #ley antidiscriminación y #todos merecemos respeto dominaban los trending topics, cuentas anónimas comenzaron a difundir versiones distorsionadas del incidente. ¿Saben cuánto costaba realmente el reloj que solo quería ver el presidente? Decía un tuit viral con una foto falsa de la etiqueta de precio, 850,000 pesos dólares. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió esa misma tarde. Una ex empleada de Joyerías Argento, Laura Ponce, concedió una entrevista explosiva al programa de Mirta Legrand. Con voz temblorosa, reveló, en los 5 años que trabajé ahí, vi cómo entrenaban a los vendedores para filtrar clientes. Si alguien venía con ropa de marca desconocida o zapatillas deportivas, debíamos seguirlos discretamente o negarnos a mostrarles las piezas más caras. Lo más impactante llegó después, teníamos un libro negro. Ahí anotábamos a quienes considerábamos clientes de riesgo. Gente de barrios humildes, indígenas, incluso extranjeros de países limítrofes. El estudio enmudeció. Las cámaras enfocaron a la audiencia, donde varias personas se tapaban la boca con las manos. Las calles explotaron. Apenas una hora después de la entrevista, una multitud se congregó frente a las sucursales de Joyerías Argento en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. No eran manifestantes organizados, sino gente común, madres con hijos, empleados de oficina, estudiantes.
Algunos llevaban carteles con frases como "Yo también estoy en tu libro negro", y "El lujo no te hace elegante, la educación sí". En Puerto Madero, un grupo de jóvenes proyectó sobre la fachada del local más exclusivo de la cadena los testimonios de discriminación que habían inundado las redes. Las imágenes de clientes humillados se reflejaban sobre los cristales blindados, como fantasmas que la empresa no podía seguir ignorando. Mientras tanto, en el Congreso, la oposición se debatía entre el apoyo y el sabotaje. El jefe del bloque opositor recibió una llamada urgente de su asesor. Los números no mienten. El 76% de la población apoya la ley. Si votamos en contra, nos suicidamos políticamente. Del otro lado del pasillo, un diputado oficialista sonreía mientras le pasaba a Milei un mensaje en una servilleta: "Lo logramos. Mañana la ley pasa". El presidente la leyó y, por primera vez en días, permitió que una sonrisa genuina se dibujara en su rostro. Pero duró poco. Su jefe de prensa entró corriendo con una noticia que cambiaría todo: acaban de filtrar que Mendiberri financió la campaña de 3 de los nuestros. Si esto sale a la luz, parecerá que la ley es un ajuste de cuentas. El tablero político acababa de complicarse. La batalla por la dignidad de los argentinos se había convertido, también, en una batalla por el alma misma del gobierno. Y el país entero observaba. El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales del Congreso Nacional, iluminando el recinto donde se decidiría el futuro de la ley contra la discriminación comercial. Los asientos estaban repletos, no solo de legisladores, sino de ciudadanos comunes cuyas vidas habían sido tocadas por el flagelo del prejuicio. En la galería, una mujer de unos 60 años con un vestido modesto pero impecablemente planchado sostenía con fuerza un pañuelo blanco. A su lado, un joven con tatuajes visibles y ropa de taller mecánico mordisqueaba nerviosamente sus uñas. Todos sabían que hoy no se votaba solo una ley, sino un cambio cultural. Javier Milei observaba desde su palco privilegiado, los nudillos blancos por la presión con que agarraba la baranda. Los últimos días habían sido una montaña rusa: las filtraciones sobre los financistas de campaña, las presiones de las cámaras empresariales, las amenazas veladas de despidos masivos. Pero cuando el presidente de la Cámara de Diputados golpeó el martillo para dar inicio a la sesión, supo que el momento decisivo había llegado. Los discursos se sucedieron uno tras otro. La oposición intentó un último recurso, proponiendo modificaciones que diluirían el alcance de la norma. Debemos proteger a los comerciantes de denuncias malintencionadas, argumentó un diputado con un traje que costaba más que el salario anual de muchos de sus votantes. Pero cuando llegó el turno de la legisladora oficialista María Ruiz, hija de un vendedor ambulante, la atmósfera cambió. Señores legisladores, hoy no estamos hablando de ideologías ni de economía. Estamos hablando de algo mucho más básico: el derecho a caminar por cualquier tienda de este país sin que nos miren como si fuéramos basura. Su voz se quebró al recordar cómo su padre había sido expulsado de un local por intentar comprarle un regalo a su madre. El silencio en el recinto era tan denso que se podía escuchar el roce de las hojas de papel. La votación comenzó con el tradicional llamado nominal. Uno tras otro, los diputados se levantaban de sus bancas. A favor, en contra. A medida que los votos positivos superaban a los negativos, un murmullo crecía en las galerías. Cuando el conteo final se anunció, 158 a favor, 98 en contra, 7 abstenciones, el estallido fue inmediato. Abrazos, lágrimas, aplausos que resonaban como truenos. En las calles aledañas, la gente que seguía la transmisión en pantallas gigantes comenzó a cantar el himno nacional. Mientras los flashes iluminaban el momento histórico, Milei bajó discretamente por una escalera lateral. No quería que esta victoria fuera sobre él, sino sobre todos aquellos que durante años habían soportado humillaciones en silencio. Pero al salir al hall principal, se encontró con una escena que lo detuvo en seco. Decenas de personas, empleadas domésticas, obreros de la construcción, estudiantes, formaban un pasillo humano. Al verlo, comenzaron a aplaudir no con las palmas abiertas, sino golpeándose el pecho, en un gesto profundamente argentino que trascendía palabras. En las semanas siguientes, los cambios se sucedieron con una velocidad que sorprendió hasta a los más optimistas. Joyerías Sargento no solo despidió a Sofía Rinaldi, sino que reorganizó por completo su programa de capacitación.
Las nuevas instrucciones para los vendedores eran claras: tratar a todos los clientes con el mismo respeto, sin importar su apariencia. El centro comercial Paseo del Lujo instaló carteles visibles: en este establecimiento, la discriminación no tiene lugar. Si experimentas algún trato injusto, escanear el código QR para reportarlo directamente a las autoridades. Pero el verdadero cambio se veía en los pequeños gestos cotidianos. En una sucursal de la cadena de electrodomésticos más exclusiva de Buenos Aires, un vendedor le explicaba pacientemente las características de un televisor a un joven con la ropa manchada de pintura. En una perfumería de alta gama, una madre con un bebé en brazos era atendida con la misma cortesía que una socialité. Y en las redes sociales, el hashtag #Nueva Normalidad Comercial se llenaba de historias positivas. Un mes después de la aprobación de la ley, Milei hizo una visita no anunciada al mismo centro comercial donde todo había comenzado. Esta vez no iba disfrazado, pero tampoco con escoltas que alejaran a la gente. Mientras caminaba por los pasillos, los comerciantes salían de sus locales para saludarlo, algunos con vergüenza por haber sido partícipes del sistema antiguo. En la joyería que había sido el epicentro del escándalo, el nuevo gerente, un hombre joven que había ascendido desde puesto de vendedor, le mostró orgulloso el libro de quejas ahora vacío. Presidente, quiero que sepa que aquí ya no tenemos un libro negro, sino este. Abrió un álbum donde pegaban fotos de clientes satisfechos de todos los estratos sociales. En la última página, alguien había escrito a mano: por primera vez, me sentí bienvenido. Al salir del centro comercial, una anciana mapuche que vendía artesanías en la vereda le alcanzó una pulsera tejida. Para usted, señor presidente. Mi nieta pudo entrar a probarse ropa en una tienda por primera vez la semana pasada. Milei intentó pagarle, pero ella negó con la cabeza. Esto no se vende, se regala entre iguales. Esa noche, en su discurso semanal a la nación, el presidente no habló de cifras macroeconómicas ni de acuerdos internacionales. Mostró la pulsera en su muñeca y contó la historia de la mujer mapuche. Este es el verdadero lujo al que aspiramos como país, dijo mientras la cámara hacía un close-up de los hilos coloridos. No el de las vitrinas iluminadas, sino el de las calles donde nadie se siente menos por ser quien es. En los meses siguientes, otros 3 países latinoamericanos adoptaron legislaciones similares basadas en el modelo argentino. Las universidades incluían el caso en sus cátedras de Derecho Comercial y Sociología. Y cada vez que un vendedor en cualquier rincón del país dudaba antes de juzgar a un cliente por su apariencia, recordaba la historia que había comenzado con un reloj, una mirada prejuiciosa. Y un presidente que decidió que la dignidad no era negociable. El cambio, como todas las cosas verdaderamente importantes, no había sido instantáneo. Pero como el mismo Milei reflexionó años después mientras firmaba ejemplares de sus memorias para gente de todas las clases sociales en una feria del libro, valía cada batalla, cada lágrima, cada momento de duda. Porque al final, la victoria no se medía en leyes aprobadas o empresas multadas, sino en esa anciana mapuche sonriendo mientras su bisnieta probaba vestidos en una tienda donde antes las hubieran echado por el color de su piel. Ese era el verdadero legado. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.